comienzo a la charla, se titula Ciencia, Seguro, Escepticismo, Ciencia y Seguridad, a cargo de Fernando Frías Sánchez, el enunciante que tengo aquí a mi derecha, que él es abogado de profesión, lleva muchos años en el mundo de la divulgación científica y luchando contra la superstición, la superchería, es decir, contra todo tipo de pseudociencias, pseudoterapias, pseudofilosofías incluso, es decir, de disciplinas que se intentan hacer pasar por científicas similares para recoger el prestigio que tiene la ciencia y así vender, porque lo que tratan generalmente, como nos dirá él, es de vender, sobre todo eso. Bueno, Fernando es miembro activo de la AECC, Asociación Española de la Comunicación Científica, de la APCP, Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Científicas, de la ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, miembro fundador del Círculo Escéptico, una asociación que también colabora en estas charlas, porque vamos a organizar ahora una y por la tarde otra, en la ciudad, abierta al público en general, y es muy activo en redes sociales, aparte de los consabidos perfiles de Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Es creador y administrador de los blogs, el fondo del asunto, el medio homeopático de la semana, la lista de la vergüenza, que se dedica a denunciar las actividades científicas de muchas universidades, aunque parece que no las hacen. Tiene un montón de artículos en todo tipo de revistas de Caribe y, como él mismo dice en una de ellas, la ciencia del papel, la idea de ciencia del papel es que la divulgación científica no se debe limitar a mostrar el grano. Hay que separarlo de la paja y denunciar esas creencias parásitas que intentan hacerse pasar por conocimientos científicos. Parafraseándole, esperemos lograrlo con la ayuda de todos vosotros. Cuando quieras, Fernando. Ahora no se oye. A ver, ahora parece que no chilla, vamos a ver. A ver si no protesta mucho, ¿no? Bien, pues nada. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haberme invitado, especialmente a Jorge, a todo el centro, a vosotros por asistir y a ver si entre todos pues podemos pasar un ratito agradable, espero. Si no, pues me lo decís o me pegáis o lo que sea. Vamos a hablar, como ha dicho Jorge en la presentación, de pseudociencia, que es algo, pues está bastante de actualidad. Incluso tenemos un plan de protección de la salud frente a las pseudoterapias por parte del Gobierno de España. Hay declaraciones en los medios de consejerías de sanidad, de divulgadores científicos, asociaciones, todas muy preocupadas con este tema. Ahora bien, ¿alguien sabría decir lo que es la pseudociencia? ¿Alguien? No, pues habéis acertado todos. No hay una definición muy clara. Se puede decir, como ha dicho Jorge, es algo que intenta parecerse a la ciencia, intenta aspirar a tener ese prestigio social que tiene la ciencia, incluso gente que no le gusta, que dice que reniega de ella, pero bueno,
Todos tenemos electricidad en casa, todos nos comunicamos con teléfonos móviles, todos en el fondo estamos aprovechándonos de todos los logros que ha ido consiguiendo la ciencia y los que seguirá consiguiendo, porque esto además no tiene fin, no es un proceso que haya terminado ni muchísimo menos. El problema es que no todo es blanco y negro. Hay cosas que sí, por ejemplo, este cochecito sabéis lo que es, ¿no? Este cacharrito es del tamaño de un coche normal, lleva en Marte casi 2 años, funcionando sin problemas, sin pasar la ITV, si lo pilla la Guardia Civil ya veremos, pero bueno, allí no hay talleres, no hay ninguna manera de repararlo si sufre una avería y sin embargo ahí sigue funcionando. Después de haber conseguido llevarlo hasta 150 millones de kilómetros, que aterrice suavemente, que se ponga a sacar muestras y que sea hasta capaz de sacarse selfies con uno de los brazos robóticos que tiene. Esto evidentemente es un logro de la ciencia. En cambio esto otro, pues ¿qué diríais que es? El mismo dice que es curandero. Esto no tiene nada que ver con la ciencia, aunque aquí hable de física cuántica. Lo de física cuántica lo debe haber leído en algún libro y le ha sonado muy chulo, pero evidentemente esto no es científico, esto sería el otro extremo. Aquí sí que es relativamente fácil de distinguir. ¿Se os ocurre algún otro ejemplo de distinción de este tipo, de cosa que claramente sea pseudocientífica? ¿Alguien? No sé, ¿el tarot, por ejemplo, os parece muy científico? No, ¿verdad? Pero hay cosas que no están tan claras. Igual que en el fondo pues no se sabe muy bien dónde acaba el blanco y dónde empieza el negro, porque hay zonas de gris, pues hay grises también que buscan confundirse. ¿Esta imagen la conocéis? Esta es una ilusión óptica muy clásica. El cuadrito A y el B son del mismo color. Se ve claramente, ¿no? El A y el B. ¿A alguien le parece que son del mismo color? Pues son del mismo color, exactamente igual. Si los unimos con una barra vemos que son exactamente el mismo tono. Lo que sucede es que nuestro cerebro interpreta que como aquí hay una sombra, esto que hay aquí es más claro y lo vemos más oscuro simplemente porque está la sombra. Es una ilusión óptica muy clásica, pero en fin, nos muestra varias cosas. Nos muestra en primer lugar que se nos puede engañar con facilidad. Por ejemplo, ¿diríais que esto es científico? Muy científico, ¿no? Vamos, tiene bata, tiene que ser científico, por fuerza. Esto es un laboratorio que produce unos determinados pues productos que se venden como medicamentos y que también pues ofrece cursos. Ofrece cursos con los cuales se puede obtener un diploma, como este de aquí. Es un curso facilitado por esa misma empresa que se llama Boiron. Es un cursillo básico, pero bueno, te dan tu diploma. Este diploma concretamente lo obtuvo Barry del León Dormido, que es este señor de aquí. Es decir, es un laboratorio, llevan bata, pero es una filfa, no tiene ninguna condición científica y cualquiera puede apuntarse en la página web, hacer un cursillo de 10 minutos que consiste en contestar preguntas de tipo test y si te equivocas te vas atrás y vuelves a contestar hasta que salga la buena. Y te dan un diploma. Así que bueno, mucha bata, mucho gorrito, mucho disfrazarse, pero muy científico no debe ser eso, ¿verdad? Lo que ocurre es que los seres humanos, pues todos nos creemos muy listos, todos nos creemos muy guapos, yo no, pero muy listos sí nos creemos todos. Y consideramos que no es fácil engañarnos. Y no es así. Por ejemplo, ¿esto qué es? A ver, ¿qué diríais que es? Una cara sonriente, ¿no? Pues no. Esto es un círculo, 2 óvalos y una rayita. Cuando os miráis por la mañana al espejo no veis esto, ¿verdad? Si lo veis es un problema. Yo creo que deberíais
plantearos ir al médico urgentemente, pero normalmente no veis esto. Las caras humanas no son así. Sin embargo, nuestro cerebro trabaja de tal manera que ve esto y automáticamente lo reconoce como una cara. Esto es algo que en el fondo no es malo. ¿Veis lo que hay aquí? Pues este leopardo ya se habrá comido, si no lo habéis visto. Está aquí. Muy bien camuflado. Un leopardo. Claro, que no lo vemos hasta que nos ha comido ya, entonces... Bien, imaginaos una tribu de humanos primitivos en los cuales pues se encontraban con bichos de estos a cada momento. Había unas personas que tenían más capacidad para ver este tipo de cosas. Se ve muy mal, pero bueno, a través de los poquitos patrones que se ven, el cerebro reconstruye la figura de un leopardo. Y hay otros que no. Sí, hay dos. Lleva un cachorrito, es una mamá con el cachorrito. Hay otros que no, que les cuesta mucho verlo. ¿Dónde? Subiendo por aquí. Bueno, pues hay humanos en ese grupo que se les da muy bien ver estos bichos. Hay humanos que, como nos pasa mucho, pues no vemos nada. ¿Quiénes creéis que van a sobrevivir, que van a tener hijos y que van a dar lugar a los descendientes que somos nosotros? Pues los que veían estas cosas, aunque muchas veces se equivocaran. Muchas veces veían patrones, su cerebro los interpretaba como algo con significación y sin embargo no la tiene. Eso sigue pasándonos, se llama pareidolia, es un fenómeno muy importante dentro de la percepción humana y nos lleva, por ejemplo, a cosas como esta. Esto es una fotografía de Marte, ¿verdad? La veis la cara, ¿no? Esto en realidad no es nada, es una colina que tiene pues un relieve, de modo que si le da el sol justamente así, pues vemos esta sombrita. Si le da el sol de otra manera ya no se parece a una cara. Pero nuestro cerebro interpreta que sí que es una cara. Nuestro cerebro está programado para dejarse engañar. Y eso que sí que hay caras en Marte. La veis, ¿no? Antes me habéis dicho que era una cara, dos óvalos, una rayita y un círculo. ¿Es una cara sonriente o no es una cara sonriente? Por cierto, el Curiosity está en este cráter, está más o menos por aquí. Así que seguramente algo habrá si la NASA lo está estudiando, ¿no? Otro problema que tenemos es que tendemos todos a ser supersticiosos. ¿Alguien de aquí es supersticioso? Nadie, ¿verdad? No nos gusta. Bueno, este señor se llamaba Skinner, era un psicólogo experimental, y este señor comprobó que las palomas son supersticiosas. O sea, no solo los humanos, las palomas. Este señor diseñó un experimento que consistía en meter en una serie de habitáculos a una serie de palomas. Y luego tenían un alimentador que con un sistema más o menos aleatorio, todo lo que se podía, pues de vez en cuando se abría y les soltaba comida. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que las palomas estaban allí impacientes a ver si salía la comida, unas hacían ruiditos, otras picaban el suelo, otras daban pasitos, otras... Y a lo mejor ocurría que una paloma había picado 3 veces el suelo y daba la casualidad de que se abría la tapita y salía la comida. Bueno, pues a partir de ese momento la paloma no paraba de picar 3 veces el suelo porque creía que lo que había provocado que cayera esa comida era eso. Esa es la raíz de nuestras supersticiones, de las supersticiones de todo el mundo. Yo conocí a una persona, por ejemplo, que decía: no, a mí nunca me han dolido las muelas porque al levantarme de la cama siempre he puesto primero el pie izquierdo sobre el suelo. Bueno, habían ocurrido 2 cosas: que él siempre había puesto primero el pie izquierdo sobre el suelo, o eso creía, lo mismo alguna vez se descontaba, pero bueno, y que no le habían dolido las muelas. Pero eso no quiere decir que una cosa haya provocado la otra. Aquí pasa igual, la pobre paloma pues había dado 3 golpes y se le había caído la comida. Eso no quiere decir que al dar 3 golpes le vaya a caer la comida.
Pero mira, a lo mejor después de rezar te has puesto bueno, o después de haber tocado madera te ha salido muy bien un examen o lo que sea, y a partir de ahí nuestro cerebro, igual que el de la paloma, igual que el de la mayoría de los animales, hace ese tipo de conexiones. Estamos cableados así simplemente. Otra cosa, hay creencias que son muy atractivas. Evidentemente a este perrito eso de ser Batman le encantaría. Si lo pensáis un poco, oye, ¿a que está muy bien eso de que tengamos una ayudita para probar un examen simplemente poniéndonos la ropa interior de la suerte o llevando el bolígrafo que nos da suerte? ¿A que eso está muy bien? Fácil, es cómodo, más cómodo que estudiar. Entonces, pues, lo creemos, entre otras cosas, porque queremos creérnoslo. A lo mejor no es verdad, a lo mejor en el fondo lo dudamos, pero bueno, y sí que funciona, y si el boli de verdad nos da suerte. Yo tenía uno que me daba muy buena suerte, luego lo perdí y seguían saliéndome igual los exámenes, pero el disgusto que tenía cada vez que tenía un examen y no aparecía mi boli de la suerte, y el boli no da suerte, lo que pasa es que, bueno, nos hemos acostumbrado a asociarlo de esa manera, a pensar de esa manera, y no cuesta nada creerlo, y encima pues es una creencia que nos viene bien. Y luego hay otro punto, y es que en el fondo a todos nos gustan los misterios, las conspiraciones, las ideas así un poquito, que nos hagan sentir que estamos un poquito por encima de los demás. ¿Conocéis esto, no? Esto habla pues de una gran conspiración para ocultar un secreto, que el secreto lo ves venir desde la tercera página, pero bueno, queda muy chulo. Y hay mucha gente que piensa que es verdad todo esto. Piensa que es verdad pues porque realmente... por lo mismo que nos gustan las películas de misterio, pues porque, oye, estamos viviendo una aventura, estamos viviendo algo donde hay una conspiración que nosotros sabemos la verdad y el resto del mundo no la sabe. Esto llega incluso hasta extremos como este. ¿Vosotros conocéis lo de los chemtrails o chemtrails? ¿Alguien ha oído hablar de ellos? ¿Sí? Chemtrails. Hay personas que piensan que esto sí sabéis lo que es, ¿no? Las estelas que dejan los aviones. Bien, hay personas que piensan que esto en realidad son productos químicos con los que nos fumigan para matarnos o para controlarnos o para lo que sea. Y que hay una conspiración que intenta envenenarnos fumigándonos con eso. Una conspiración que es muy curiosa, porque para empezar, en el sector aéreo trabajan millones de personas, o sea que tendrían que estar metidos pilotos, copilotos, auxiliares de vuelo, personal de tierra. Tenían que estar metidos millones de personas en la conspiración, pero además para fumigarnos, para matarnos, sin que lo hayamos notado hasta ahora. Y las estelas de condensación llevan como 50 años en el aire y seguimos igual. Incluso la esperanza de vida se ha aumentado. Sin embargo, pues tiene el atractivo de pensar que hay una gran conspiración que nos la ocultan y que nosotros sabemos la verdad. Eso es muy atractivo y eso nos ayuda pues a que nos la den con queso. Y tenemos condicionantes culturales. ¿Alguien de aquí sabe cuál es su signo del zodíaco? Levantad la mano, por favor. ¿Alguien no lo sabe? ¿Tú no lo sabes? Nadie ignora cuál es su signo del zodíaco, ¿verdad? ¿Tú no lo sabes? Pues debe ser de los poquitos. Bueno, de hecho eres el único, parece. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque desde pequeño nos lo dicen, cuando nacemos a veces nos regalan una medallita con el simbolito, lo vemos en el periódico, lo vemos por todas partes. Ahora bien, por ejemplo, ¿hay alguien por aquí que sea Libra, como yo? Vale, ¿por qué sois Libra? Sí, pero ¿qué tiene que ver la fecha de nacimiento con el horóscopo? Veréis, lo que ocurre es que el signo era la constelación en la cual estaba el Sol cuando nacemos. Por ejemplo, yo nací en octubre, pues en octubre cuando yo nací el Sol se supone que estaba en Libra, pues yo soy Libra, ¿vale? Lo que no se tiene en cuenta es un fenómeno que se llama la prelación de los equinoccios. ¿A que eso sí que no lo sabéis, lo de la prelación? El signo sí, pero la prelación no. La prelación quiere decir
La precesión, perdón. Quiere decir, la Tierra gira, pero la Tierra es como una peonza. El hemisferio sur de la Tierra pesa más que el hemisferio norte, entonces la Tierra se bambolea. Aquí está muy exagerado para que se vea, pero se produce una especie de bamboleo que hace que el eje de la Tierra no apunte siempre al mismo sitio. Ahora está apuntando casi a la estrella polar, pero va desplazándose poco a poco y al cabo de unos 10.000 años más o menos, pues da una vuelta y vuelve al mismo sitio, pero mientras pues va apuntando a distintos sitios. Y eso hace que las constelaciones también varíen y que poco a poco se vayan retrasando. Hace unos 2.000 y pico años, cuando se establecieron las constelaciones y el horóscopo, pues sí, el 14 de octubre cuando nací yo, el Sol estaba en Libra. Pero desde entonces la Tierra ha cambiado de posición respecto al cielo y ahora cuando nací yo, 14 de octubre, yo no nací hace 2.000 años, hace menos, cuando nací yo el Sol ya estaba en Virgo. Y los que sois Libra, la mayoría vais a ser Virgo. Y por otra parte, los que sois Escorpio, pues muchos seréis Escorpio porque Escorpio no son 30 días encima, en Escorpio el Sol se tira más de 40 días, pero algunos seréis Ofiuco, que no está en los horóscopos. Eso es muy chulo, queda muy bien. ¿Cuál es tu signo? No, yo soy Ofiuco. ¿Qué? Ofiuco está unos días, el Sol está unos días en Ofiuco. Y en fin, todo eso ha variado de tal manera que cuando luego te dicen, no, tú eres equilibrado porque eres Libra, y claro, la Libra es una balanza y es equilibrada, y dices, pues muy bien, será hace 2.000 años, pero ahora mismo yo soy Virgo y, bueno, yo soy Virgo, seré otra cosa, ¿no? Tenemos el condicionante cultural de que con esto nos machacan desde pequeñitos y todos no lo sabemos, pero que no es verdad, eso ya es un conocimiento más delicado, ¿no? Bien, de todos modos, todo este equipaje que tenemos, todo esto que nos condiciona, pues hace que piquemos en esas pseudociencias. Pero ¿tenemos alguna manera de intentar evitarlo? ¿Sabéis quién era este señor? Muy bien. ¿Qué era? ¿Qué más? Contad algo de Carl Sagan, que no hable yo solo. Sí, era un divulgador científico, él era astrónomo sobre todo, astrofísico, trabajaba para la NASA, trabajó en varios proyectos espaciales, pero él se hizo famoso especialmente como divulgador, hizo una serie de televisión que fue absolutamente legendaria, Cosmos, que de hecho todavía, a pesar de que es de los años 80, todavía se deja ver con gusto, y bueno, popularizó mucho la ciencia. Y él también fue un pionero en la lucha contra la pseudociencia. Y en uno de sus libros, que os recomiendo, se llama El mundo y sus demonios, él tiene lo que llama un kit para la detección de chorradas, podemos llamarlo así. Él habla de una serie de reglas que podemos seguir para analizar algo y hacernos una idea de si es o no genuino o si nos la están dando con queso o qué es lo que pasa por ahí. Yo voy a basarme más o menos en esas 9 reglas y luego voy a añadir alguna más, pero en fin, creo que son de sentido común la mayoría. La primera es que verifiquemos los hechos, que comprobemos que lo que nos dicen es verdad. Eso es lo más básico, ¿no? Por ejemplo, esto es un producto que vende una empresa, se llama Cabell Vita, y ellos dicen que ayuda a que deje de caerse el pelo y a que además vuelva a crecer. Yo tengo que probarlo alguna vez, Jorge también está por... En fin, ¿será verdad esto de que hace crecer el pelo? Es improbable, pero bueno, ¿podemos verificarlo de alguna manera? Pues podemos, por ejemplo, ir a la web de los señores que lo venden, que son estos dos, y comprobar que a ellos por lo menos no les funciona. Entonces... en fin, lo de verificar los hechos vamos a dejarlo como que no, ¿no? Bueno, o a ellos en concreto no les funciona, pero vamos, si a ellos no les va, es que no, probablemente no. Pero en fin, podemos, a lo mejor vamos a la tienda y nos encontramos con que este señor pues tiene una cabellera hasta los hombros y decimos, bueno, a lo mejor es que funciona o no funciona. ¿Hay pruebas? Pues el segundo paso es comprobar esas pruebas, verificarlas, a ver si son verdad o no. Y aquí os pongo un ejemplo de mi época.
¿Sabéis lo que es esto? ¿Qué? A ver, más alto, que no se oye. A ver, esto se llama las caras de Belmez, siguen existiendo, pero aparecieron en el año 1978, si no recuerdo mal, en un pueblo de Jaén. Apareció esta cara. Misteriosamente apareció en el suelo, por aquí. Después la colocaron en esta hornacina, no sé si se ve bien. Y bueno, eran unas caras que aparecieron misteriosamente porque nadie las pintó. Siguen estando ahí, se puede ir. Además es una excursión así. ¿Habéis visto alguna vez el Cuéntame? El Cuéntame, la serie esa, el Cuéntame cómo pasó. Esto es un poquito como irte a un episodio de los primeros de Cuéntame. Es una cosa así muy quiche, muy de los años 70, del posfranquismo. Es una etapa muy cutre todo, la verdad. Pero bueno, se puede visitar y se puede ver. Y se puede ver esa cara misteriosa que apareció en el suelo. ¿Qué pruebas hay de que esa cara misteriosa apareció sola en el suelo? Pues que lo dicen los dueños de la casa, nada más. No hay ninguna prueba, no hay ningún testigo fiable, no hay nadie que te demuestre que sí que han aparecido solas y que no la pintó el hijo de la dueña, que es un pintamonas, como podemos ver, porque la verdad es que esto es bastante virrioso. Hay otra prueba interesante y es que le hicieron un análisis químico, pero no a esta cara de aquí, sino a esta. Y en el análisis químico de esta, que no se ve porque apenas se ve, la conclusión es que ahí no hay pintura. Enseguida te dicen, no, mira, la prueba de que son paranormales es que no hay pintura. Es verdad, en esta no hay pintura. De hecho, el autor del análisis dice, no hay pintura porque esto es una huella de zapato retocada y de hecho es de un zapato marca tal porque yo tengo unos iguales. O sea que, ¿pruebas de que esto sea un misterio? Pues realmente ninguna. Luego, sí, para vender libros, para rellenar un poquito el cuarto milenio y esas cosas sí sirve, pero pruebas no pasan la verificación. No hay que confundir experto con autoridad. Un experto es una persona que sabe mucho, pero no es una persona infalible. Y en cambio en la pseudociencia lo que encontramos a menudo es todo lo contrario, personas infalibles que son auténticos gurús. Por ejemplo, este señor de aquí, David Palmer. ¿Alguien ha oído hablar de la quiropráctica? La quiropráctica. Pues es una disciplina que se supone que te ajusta la columna vertebral, te detectan desajustes, solo lo detectan los quiroprácticos, el resto del mundo no ha conseguido verlos, y luego te los ajustan y claro, te pasan la factura, por supuesto, esto no es gratis. Bueno, la quiropráctica la inventó este señor, literalmente, la inventó después de la foto. Aquí ejercía como doctor magnético, médico magnético, porque curaba por imanes. Este señor, su preparación en medicina consistía en que tenía una tienda y vendía charcutería, nada más. Pero bueno, eran los tiempos de desarrollo de Estados Unidos, del viaje al oeste, de todo eso, surgían ciudades, surgían muchas posibilidades de negocio y este las aprovechaba. Y iba ofreciendo sus servicios primero como médico magnético hasta que después descubrió la quiropráctica, que además la descubrió de una manera muy cutre, porque el tío decía que había descubierto abrazando a un señor que estaba sordo y se le curó la sordera, y entonces se dio cuenta de que con el abrazo le había reajustado la columna y le había arreglado la sordera. Claro, que lo diga alguien que no tiene ni puñetera idea de cómo está la conexión entre el oído y el cerebro, pues se entiende, pero sabréis que los nervios del oído no pasan por la columna. Ya puedes hacer lo que quieras con la columna vertebral, que no arreglas una sordera con eso. Pero bueno, lo de este señor coló sobre todo por una sencilla razón, y es que por un precio bastante razonable, pues tú te podías hacer quiropráctico y podías tratar enfermos, y eso era un buen negocio. Así que realmente su negocio, lo importante, no fue lo que inventó, sino sobre todo la manera en que consiguió que la gente se apuntara a sus cursos. Fue un negocio tan importante que de hecho, esto es una anécdota, ya no tiene nada que ver, pero bueno, para que veáis cómo son las cosas, tuvo sus discrepancias con este chiquitín de aquí, este querubín, se llamaba Bart, aquí lo tenemos ya de mayor,
O sea, no sé por qué se ponían siempre las iniciales. Este se llamaba David, este se llamaba Bart, pero este era DD y este BJ. Bueno, el caso es que DD Palmer tenía la exclusiva del negocio, BJ intentaba darle un enfoque aún más empresarial, tuvieron una serie de discusiones y las discusiones pues duraron bastante hasta que un desgraciado incidente acabó con la vida de David Palmer. El pobre fue atropellado por el único coche que había en el estado de Indiana, conducido por su hijo, en un desgraciado incidente que evidentemente sería fortuito, ¿no? No vamos a pensar que se lo cargaría para quedarse con el negocio, que es lo que hizo, quedarse con el negocio. El caso es que, como os decía, esto lo que quiere mostrar es que en ciencia habrá muchos expertos. Lo que no hay es gurús de este tipo, personas que se inventan una cosa ellos solitos, que establecen toda la doctrina y que además son infalibles y que 100 y pico años después pues los practicantes de esa doctrina siguen siguiendo los consejos de este chacutero que en realidad no tenía ni idea de anatomía humana. Otra cosa importante, recordad que siempre hay más de una hipótesis, siempre hay más de una explicación para todo. Volvemos a las caras de Belmez. Aquí como todo el mundo daba por supuesto que era un fenómeno paranormal, pues todos decían, no, es que antiguamente había un cementerio. Lo cierto es que excavaron y encontraron huesos. Pero, claro, era un pueblo, encontraron huesos del antiguo cementerio árabe del pueblo, pero encontraron muy poquita cosa. Y además, a ver cómo pasaron los huesos a pintar sus imágenes y a pintarlas tan mal. Y sin embargo hay hipótesis alternativas, pues que las pintara el dueño de la casa. ¿Y para qué? Esta foto es muy cutre, pero es que no he encontrado una mejor. Esto es el Santo Rostro de Jaén. ¿Sabéis lo que es? La tradición dice que cuando Jesús iba a crucificarlo, pues llegó una mujer, le puso un paño en la cara, le enjugó la sangre y se quedó el retrato de Jesús ahí en el paño. Y ese paño, pues se supone que estaba dividido en 4, de las 4 se conservan unas 7 u 8 originales, dicen, y uno de ellos está en la Catedral de Jaén. Es el Santo Rostro de Jaén. Apenas se puede ver, cosa que viene muy bien porque la verdad es que cuando lo ves que es una cosita así y dices, bueno, Jesús debía ser muy chiquitín o lo han lavado mucho y han cogido, no lo sé, algo pasa. En fin, es un típico icono medieval, pero que tenía mucha veneración en Jaén en los años 70. Y de vez en cuando en Jaén aparecían santos rostros. Y un día en Belmez apareció esto que está claro que es un intento burdo de copiar un santo rostro. Es decir, ahí no había un fenómeno paranormal, lo que intentaban es montar pues un culto religioso, un culto de santería, como ya había otros por la zona. Lo que pasa es que llegaron los investigadores de lo paranormal, le dieron otro enfoque y bueno, el negocio varió un poquito, pero es lo que hay. Otra posibilidad, otro ejemplo, este es muy característico, la homeopatía. La homeopatía la inventó, también tiene un gurú, la inventó este señor, Samuel Hahnemann, hace unos 220 años más o menos. Y este señor cuenta que la idea de la homeopatía se le ocurrió a raíz de un experimento. ¿Alguien sabe de dónde viene el nombre de homeopatía? Más o menos. No lo mismo que produce la enfermedad, sino que produce síntomas iguales. Pero bueno, la idea es esa. Entonces, él decía que había tomado cinchona. La cinchona es una planta originaria de América, contiene una serie de principios activos antipiréticos que quitan la fiebre y se usaba mucho para curar la malaria. De hecho, era la única cura que había en la época. Se llamaba cinchona porque en España la marquesa de Chinchón instauró plantaciones para conseguir tratar con ellos a todos los enfermos y, en fin, hizo una labor bastante importante para popularizar el uso medicinal de esta planta. Hahnemann decía que había tomado una serie de dosis de cinchona y que le había producido fiebre, temblores, es decir, que le había producido los síntomas de la malaria. Y a partir de ahí dedujo, si una persona sana se toma esto y le produce los síntomas de la malaria,
una persona enferma de la malaria se toma esto y se cura, pues es que ahí hay una relación, que lo similar cura lo similar. Él decía que ese era el origen de la homeopatía. Ahora bien, ¿hay más hipótesis? ¿Se os ocurre alguna otra? Yo os voy a dar una pista. Si vais a la Wikipedia y buscáis la cinchona, bueno, en la Wikipedia no recuerdo si está, pero en fin, si buscáis así un poquito, si escarbáis y miráis los síntomas de una sobredosis de la cinchona, no aparece la fiebre ni las convulsiones. Aparece un dolor de estómago, tendrás que ir al váter un montón de veces, lo que sea, pero no te da fiebre. Con lo cual, otra posibilidad es que Hahnemann diera la casualidad de que fuera alérgico a la cinchona y lo que tuviera es una reacción alérgica. Claro, eso ya estropea la regla general de que lo similar cura lo similar, porque eso solo le funcionaría a él, que era alérgico. Pero bueno, es lo que hay. Lo cierto es que la cinchona no da fiebre. Y bueno, hay una tercera hipótesis, que es la que sostengo yo, que es que se lo inventó, que no sería la primera vez ni sería la última. Este hombre se inventaba muchas cosas. Pero que bueno, ahí está, porque no hay testigos, nadie ha conseguido repetir el experimento y quien se toma una infusión de cinchona, pues normalmente le entran ganas de ir al baño y poco más. Así que, como os digo, hay hipótesis alternativas siempre. Y además tenemos que tener en cuenta que no tenemos que aferrarnos a una hipótesis por el hecho de que sea nuestra o de que nos guste como el perrito que era Batman o ese tipo de cosas. Está muy bien, pero esto es un error, y esto es un error en el que puede caer cualquiera, incluyendo los más grandes. ¿Alguien sabe quién era este señor? Einstein, bueno, sabéis algo de él, ¿no? Era famoso, un famoso modelo, o youtuber, o... Einstein es el autor de las teorías físicas más importantes, la de la relatividad general y especial, aparte de muchas otras cosas. Era un auténtico genio, para qué vamos a negarlo, pero también era un cabezota. Era un cabezota porque de su teoría de la relatividad se desprende una cosa. Haciendo los cálculos matemáticos, la gente se da cuenta de que sí, era verdad, pero implica que el universo está expandiéndose. Está expandiéndose constantemente, cosa que a Einstein no le gustaba nada. No le gustaba nada hasta el punto de que modificó su teoría de la relatividad para introducir un factor que contrarrestaba esa expansión, de modo que el universo se quedaba estático. Claro, era una cosa que había metido ahí con calzador, pero es que encima, con el tiempo, se fueron acumulando las pruebas de que sí, en efecto, el universo se está expandiendo, y además se está expandiendo cada vez más deprisa, y bueno, iba a decir, ¿llegará un momento en que no veamos la galaxia más próxima? Pues no, porque en ese momento ya no estaremos aquí, ni la Tierra tampoco, pero el universo, lo cierto es que se está expandiendo. Se está expandiendo, y al final al propio Einstein no le quedó más remedio que reconocer que sí, que lo de la constante que había metido para corregir la expansión, pues que era una metedura de pata y que se había aferrado a su hipótesis porque era suya y porque le gustaba, pero que no debería haber obrado así. Eso es algo que, por cierto, caracteriza a la ciencia y no a la pseudociencia. Einstein reconoció que se equivocó, aquí está el documento histórico que lo demuestra, y los pseudocientíficos pues no lo reconocen nunca. Pero bueno, es importante darse cuenta de que incluso una persona como Einstein pues podía haber llegado a meter la pata de una manera tan escandalosa como esa. Números. Si podemos cuantificar algo, si podemos hacer una medida objetiva de algo, pues mucho mejor que si nos basamos en impresiones, en ideas. Por ejemplo, hay un campo en el cual la homeopatía triunfa, y es el asma. El asma tiene productos que van muy bien. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque le das el producto a un asmático y muchas veces te dice que sí, que se encuentra mejor. ¿Podemos comprobar si eso es verdad? ¿Podemos reducirlo a números o a cantidades que podamos comprobar? Pues sí, claro que sí. Le damos el producto a un señor y antes y después de la aplicación le decimos que sople en un aparato que cuantifica la cantidad de aire que pueden retener sus pulmones y la cantidad de oxígeno que absorbe. Y comprobamos que es la misma antes y después de tomarse el producto. Es decir, no funciona,
pero su impresión es que sí. Esto ocurre con un montón de tratamientos médicos, no solamente con la homeopatía, no solamente con engaños, sino incluso con productos que están admitidos, que se venden, que se recetan. No sé, la condroitina, por ejemplo, para las articulaciones, es un producto que se vende mucho, ya lo veréis cuando seáis mayores, que se supone que te alivia los dolores de articulaciones y que te ayuda mucho. Bueno, pues tú haces la prueba, personas que toman condroitina, les haces una prueba de extensión de los brazos, por ejemplo, antes y después, y compruebas que pueden extender el brazo exactamente en el mismo ángulo. La condroitina no les hace nada, pero tienen la impresión de que sí. Entonces, si podemos buscar alguna manera de verificar objetivamente las cosas, pues ya será un poco más difícil que nos engañen. Lo importante es todo el proceso argumentativo. No vale decir que, bueno, la cinchona, lo similar cura lo similar porque me pasó a mí que la cinchona me dio fiebre. Os pongo un ejemplo, con homeopatía. ¿Cuál es el producto homeopático para evitar el insomnio? ¿Se os ocurre? ¿Cómo? El café. ¿Por qué? Pues porque patatas. Porque lo dijo Hahnemann. Claro, la suerte que te tomas, la suerte es que si te tomas esto, tienes este 30C. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Ese 30. ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Que tiene... ¿El qué? No. Eso es un grado de concentración, o mejor dicho, de dilución. Cuando tú preparas un producto homeopático, tú coges, por ejemplo, una gota de café. En este caso es infusión de café, no es siquiera cafeína. La mezclas con 99 gotas de agua, tienes que darle unos golpes, si puede ser con una Biblia encuadernada en cuero, eso decía Hahnemann, y entonces tienes una dilución de un C. Coges una gota de ahí, la pones en 99 gotas de agua, repites el proceso y tienes 2C. Y así, así hasta 30C. 30C es una gota de agua en 1 seguido de 60 ceros. ¿Cuánta cafeína creéis que hay ahí? Claro, entonces tú te tomas esto, el insomnio no te lo va a curar, pero desde luego quitarte el sueño tampoco. Con lo cual, si eres sugestionable, pues sí, oye, me va bien y tal. Pero no te preocupes que la cafeína no te va a hacer efecto porque la cafeína se quedó en el paso 12 o 13 más o menos. Y bueno, si miráis, hay un producto para el resfriado, no he traído transparencia, pero bueno, lo podéis ver en casi cualquier farmacia. Se llama Oscillococcinum y ese es más divertido. Ese se basa en una bacteria, el oscilococo, que no existe. Ya la podéis buscar en vuestros libros, no existe. La descubrió, entre comillas, un homeópata francés hacia 1915. La encontró primero en enfermos de gripe, luego en enfermos de toda clase de cosas. Se especula con que el hombre tenía algún problema en la vista y veía algo que vibraba ahí. El caso es que, bueno, pues nadie sabe por qué, dijo que aquello curaba la gripe. Y además dijo que estaba especialmente presente en el hígado de pato, con lo cual el Oscillococcinum se hace con hígado de pato, un pato totalmente inocente, no sé por qué le echan la culpa, pero ahí está, que diluyen, hacen un proceso de dilución que se llama K, son aproximadamente 1 a 100, y lo diluyen 200 veces. Es decir, hay un 1 seguido de 400 ceros en el grado de dilución. Para que os hagáis una idea, para encontrar una molécula que haya pertenecido al pato, pues tendríamos que tomarnos millones de universos enteros convertidos en Oscillococcinum, y aún así nos vamos a tomar el pobre pato, pero el Oscillococcinum no, porque no existe. Pero bueno, como no hace nada, ahí está. De hecho, si le preguntáis, hay gente que lo toma, que dice que le va muy bien, que le previene el resfriado. Luego preguntas, oye, ¿cómo está fulanito? No, tiene un trancazo, pero no se acuerdan, que es una de las cosas que tenemos los seres humanos también, una memoria selectiva buenísima. Nos acordamos de lo que nos interesa y de lo que no nos interesa se nos olvida con muchísima facilidad.
Lo más sencillo suele ser lo más probable. Esto es una regla que se conoce ya desde hace varios siglos. Entre dos explicaciones distintas, pues bueno, la más sencilla es la que tiene más probabilidades de ser real. ¿Alguien sabe lo que es esto? Os tenéis que marchar, ¿no? Pues nada, paramos mientras... Bueno, pues seguimos. Ahora estamos menos, o sea que os iré preguntando uno por uno, que ya sois más manejables, ¿no? Es un número más manejable. A ver, os decía que lo más sencillo suele ser lo más probable. Que esto es algo de sentido común, no quiere decir, no es perfecto, pero bueno, es de sentido común. Si hay una explicación más sencilla, pues seguramente será la cierta. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con casos de poderes paranormales, de poderes telequinéticos, de este tipo de cosas. ¿Sabéis lo que es esto, no? Una cuchara doblada. Esto ha pasado un poquito de moda, pero hubo una época en la que estaba muy de moda gente con poderes capaces de doblar cucharillas. Mira, me podía haber traído una y la podíamos haber doblado con el poder de la mente entre todos. Lo que pasa es que como hay que prepararla antes un poco en casa, pues no me ha dado tiempo. Porque tiene truco, evidentemente. Hay un experimento muy famoso, todavía lo citan las revistas de parapsicología, que hablaba de que encontraron una serie de niños que tenían la capacidad de doblar cucharas con la mente. Entonces el experimento decía que los niños eran muy tímidos, no había que achucharles, lo que hacían era dejarles en una habitación y cuando volvían los experimentadores, pues las cucharas estaban dobladas. ¿Explicación que daban? Pues que tenían unos poderes que de algún modo afectaban a las cualidades del metal y conseguían doblarlos. ¿Se os ocurre alguna hipótesis más sencilla? Exactamente, de hecho, uno de los investigadores que veía que aquello no estaba bien planteado, colocó una cámara oculta y comprobó que los niños, hasta con las patas de la mesa haciendo fuerza, doblaban las cucharas a la fuerza. Y bueno, no deja de ser con el poder de la mente, pero es otra cosa, es el poder de la mente pasándolo a las manos. Entonces es una explicación mucho más sencilla que la de esos supuestos poderes. O esto otro, ¿sabéis lo que es? El monstruo del lago Ness. Bueno, esta es la foto clásica del monstruo del lago Ness, de hecho la única que hay, porque hay otras, pero cuando las analiza se ve que son troncos, que son... Esto en cambio, pues es la foto clásica que dio lugar al mito. Es conocida como la foto del cirujano. Claro, una explicación es que un señor, que además era aficionado a las cosas ocultas, se va al lago Ness, coloca su cámara y saca una foto de un plesiosaurio que de alguna manera ha estado viviendo en un lago de Escocia durante 65 millones de años, él solito, sin descendencia, sin comida suficiente, porque es un lago además con muy poca fauna, con muy poca flora, son unas aguas muy frías, muy poco soleadas y es un lago con bastante pobreza en cuanto a bioma. Pero bueno, es una solución, es una hipótesis. La otra hipótesis es que este tío se inventara todo y que montase un modelito y que le hiciera la foto. Hipótesis que se comprobó hace unos años que era la correcta, porque efectivamente alguno de los que le ayudaron a montar el modelo, que encima era así de pequeñito, pues confesó la verdad. Pero bueno, la hipótesis más sencilla evidentemente ha resultado ser cierta, no tiene por qué ser así, pero habitualmente cuando hacen una afirmación de este tipo tan extraordinaria, bueno, hay que pensárselo bien, Otra cuestión, ¿puede falsificarse la hipótesis? Tú te ríes porque sabes lo que es, ¿no? ¿Os acordáis del Dinotren? No hace falta que digáis que lo veíais, podéis decir que lo veía un hermano pequeño, lo que sea. Mi hija lo veía mucho y le gustaba. Y ahí planteaban una cosa, yo creo que la habían traducido muy mal. Planteaban la idea de lo que es una hipótesis. ¿Alguien se acuerda de lo que es una hipótesis? Una hipótesis en ciencia es una pregunta formulada de tal manera que puedes comprobar que sea falsa. Una propuesta o una idea, pero que puedas comprobar que no sea verdad.
Este es un ejemplo clásico de hipótesis que no es una hipótesis científica realmente. Entre Marte y la Tierra hay una tetera que orbita alrededor del Sol. Puede ser, pero ¿es comprobable? ¿Podemos comprobar que eso no es verdad? Lleno en cohete, pero aún así tenemos que buscar una tetera en un espacio inmenso. No la vamos a encontrar, aunque esté. No se puede verificar. Si queréis, otra más clara todavía. Yo aquí me he traído a una mascota para que me ayude, que es un dragón. No es este es Smaug. Pero yo me he traído a este. Es mi dragón Ricitos. Es guapo, ¿verdad? Bueno, pues se ha venido aquí, está aquí a mi lado. Vive conmigo, se porta muy bien, lo sacamos a pasear, es muy buen guardián, guarda mucho la casa, además a mi hija la quiere mucho desde que era pequeñita. La hipótesis es que yo tengo un dragón, que se llama Ricitos, que es invisible, que solamente lo puedo tocar yo, que hace ruiditos, pero hace ruiditos solamente en ultrasonidos y no lo podéis oír. En definitiva, que no podéis verificar. Con una hipótesis como esa, ¿qué podéis hacer? ¿Os creéis que tengo a Ricitos? ¿Hay alguna manera de demostrar que no tengo a Ricitos? ¿A alguien se le ocurre alguna manera de comprobar que Ricitos no existe? Pero si me decís, no se ve, no, es que es invisible, es un dragón rosa invisible. Es rosa, le da un poquito de vergüenza, ¿verdad, Ricitos? Es rosa, pero bueno, es invisible y no lo podéis comprobar. No lo podéis tocar porque solamente lo puedo tocar yo, pero para las demás personas es como si no existiera. Entonces es una hipótesis que es infalsable, es imposible de comprobar que la hipótesis es falsa. Luego no nos vale como hipótesis científica. Si alguien os viene con una afirmación que resulta que no hay forma humana de comprobar que es mentira, pues no vale. Bien, si quiere creérselo, que se lo crea, pero ya es una cuestión de fe. Ya eso no es una cuestión de ciencia, ni es ajena. Carl Sagan se terminaba con aquello. Yo voy a seguir un poquito más, con vuestro permiso, porque hay una que creo que es muy importante, la de cuidado con el camino fácil. Hay ideas, hay afirmaciones que lo que tienen es que son muy atractivas. Curso de trasplantador de órganos. En tan solo 6 meses, 2 horas semanales, podéis poneros a trasplantar órganos. Hay un cartel parecido que habla de curso de astronauta, solamente los sábados, durante 2 meses, muy baratito. Vosotros no os lo creéis porque es un disparate, pero se trata de cosas que están formuladas de una manera que es muy atractiva. Oye, pues trasplantador de órganos no, pero si ponemos curso de tratamiento con medicina naturista 6 meses, pues dices, oye, yo mi idea, que siempre ha sido tratar enfermos, en vez de tirarme los 6 años de la carrera de medicina, pues con 6 meses ya tengo esto. Funciona, atrae gente. O esto otro, ¿sabéis lo que es? Una planta, sí. ¿Qué planta? Es una planta que se llama Kalanchoe. Y hay quien dice que te cura el cáncer. Tú te tomas Kalanchoe y te cura el cáncer. Sin efectos secundarios, sin tener que acudir a la quimioterapia, que luego se te cae el pelo, que luego estás con diarrea. No. Tú te tomas Kalanchoe y te quita el cáncer. Claro, a una persona que ya ha tenido unas sesiones de quimioterapia, que sabe lo que es eso, que sabe lo duro que es, y le vienen y le dicen, no, esto está demostrado y esto funciona, y te dejas la quimioterapia, te tratas con esto y ya verás cómo te sientes mejor. Y se deja la quimioterapia y claro, se siente mejor porque la quimioterapia es muy agresiva y cuando la dejas, pues dejas de sufrir esa agresión y te sientes mejor. Pero claro, esto no va a curar el cáncer. El cáncer avanza y te vas a morir del cáncer, a no ser que te mueras antes por el Kalanchoe, porque encima provoca obstrucciones en el sistema digestivo. Pero poneos
en la situación de una persona con una enfermedad de ese tipo que tiene por delante un tratamiento médico tremendamente duro y que por otro lado le están ofreciendo esto, que es una solución fácil, una solución cómoda, una solución que no le produce efectos secundarios y una solución que la va a llevar a la tumba, pero que bueno, a primera vista es muy atractiva. Así que mucho cuidado. Cuando algo es muy fácil, hay que sospechar y que tener cuidado con eso. No caigas en el principio de autoridad. ¿Os acordáis de lo que decíamos antes, de que un experto es un experto, pero no es infalible? Que en una farmacia vendan homeopatía, pues sí, la venden en las farmacias, pero ¿qué pasa? Que las farmacias nunca han vendido cosas que no funcionan. ¿Sabéis lo que es esto, no? Y sabéis que lo llevaba muchísima gente y que muchísima gente estaba convencida de que funcionaba, porque somos así de susceptibles, y sin embargo no funcionan. Pero bueno, ahí estaban las farmacias vendiéndolo y con todo su prestigio de establecimiento sanitario puesto detrás de un producto así. O si no, este señor. ¿Alguien sabe quién es? No espero que lo sepáis, pero bueno, quién sabe. La revista sí os sonará, ¿no? Es una de las principales revistas científicas del mundo. Publicar en ella ya es un logro enorme y que te dediquen una portada, pues es la leche. Este señor se llama Kary Mullis y esta portada se la dedicaron porque le dieron el premio Nobel gracias a un proceso que ayudó a desarrollar, se llama PCR, son las siglas de reacción en cadena de la polimerasa. En fin, es un proceso químico que permite multiplicar el ADN. El ADN es una molécula relativamente grande, pero bueno, trabajar con ella es un problema por el tamaño. Y una solución que encontró este señor fue que mediante una reacción en cadena pues puedes multiplicar el mismo trozo de ADN un montón de veces, de manera que tienes una cantidad con la cual ya puedes empezar a trabajar. Eso fue un avance increíble que ha facilitado el estudio de la genética de una manera asombrosa, y vosotros sí que llegaréis a tiempo de beneficiaros de muchos de esos avances que han sido posibles gracias a la PCR. Bueno, pues este señor, tan listo, premiado con un premio Nobel, contaba que en una ocasión salió de su campamento, estaba de campamento, y se encontró con un mapache fluorescente que era de origen extraterrestre. Y tuvo una conversación con él, hablando de la vida, del universo, de todo este tipo de cosas, sin ningún problema. En fin, no sé lo que pensaréis, no sé si os habréis encontrado con algún mapache fluorescente, o con algún mapache, o con algo fluorescente, no sé. Pero bueno, el hecho de que un premio Nobel cuente algo no quiere decir que ese algo sea verdad, no quiere decir que ese hombre esté más para allá que para acá. Este hombre a lo mejor es un genio en lo suyo, evidentemente es un genio en lo suyo, porque la PCR es un procedimiento muy ingenioso, pero muy importante. Pero bueno, lo del mapache, pues qué queráis que diga, que por el hecho de que un premio Nobel diga algo, no lo vayáis a creer. Ojo, a ver si es de su área de conocimiento, y aún así, pues quizás se le esté yendo la olla un poquito. También es verdad que Kary Mullis tiene una larga tradición de experimentos con el LSD. ¿Sabéis lo que es el LSD, no? Y experimentos que hacía en él mismo. Entonces eso deja huella. 12. La anécdota no es un dato. Esto es muy importante porque es la base, sobre todo, de las pseudoterapias, de las terapias que no son de verdad, pero que a mí me funcionan, a mí o al vecino o a quien sea. La idea es esta. ¿Te gusta esta chica? Solo acércate y háblale. A mí siempre me funciona. ¿Vosotros creéis que yo puedo hacerlo también? A mí me gusta una chica, seguro que si a él le funciona, a mí me va a funcionar también, ¿no? Pues no, esto es una anécdota, esto es algo que pasa pues porque este señor es un guaperas, pero que a la mayoría de los mortales no les pasa. Es más, a él tampoco le pasará, él le habrá pasado alguna vez, pero seguro que también se ha encontrado con alguna chica que le haya mandado a freír espárragos, y hace muy bien. Que algo
parezca haberle funcionado a alguien, pues no quiere decir que eso sea verdad ni que eso funcione realmente. De hecho, ese es uno de los grandes problemas que ha tenido que afrontar la medicina para dar el salto desde la medicina más antigua a la medicina científica, y es el hecho de comprobar si algo que a mí me funciona, funciona de verdad. Antes os he contado los casos de esos inhaladores contra el asma, que luego con pruebas soplas, haces una comprobación del volumen de aire y del oxígeno absorbido antes y después de tomar el inhalador y compruebas que no hacen nada. Hay otros que sí que se hace la prueba volumétrica y se comprueba que sí que funcionan. Pero claro, la percepción de los pacientes es que sí que les ha funcionado en todos los casos. Entonces lo que se ha hecho es desarrollar un sistema. Habitualmente se habla de doble ciego, hay otras modalidades, de triple ciego incluso y tal. El doble ciego no es esto, evidentemente. ¿Alguien sabe lo que es un estudio a doble ciego? Bueno, la idea es que yo voy a probar un inhalador contra el asma. Y voy a coger a un grupo de 100 personas, de 100 pacientes de asma. A 50 les voy a dar el inhalador con el producto y a otros 50 les voy a dar el inhalador con un placebo, con algo que sé que no hace nada, pero que parece igual que el producto. Y, primer ciego, ellos no saben cuál les va a tocar a cada uno. A ti te ha tocado un spray, pero no sabes si el spray tiene el producto de verdad o no lo tiene. Y, segundo ciego, yo que soy el que doy los tratamientos tampoco lo sé. Yo tengo una lista generada por terceros con los que no tengo ningún contacto, que me dice al paciente fulanito le das el envase número tal. Pero nada más, yo no sé si llevan el de verdad o el del placebo. Luego se comparan los resultados y si la gente que ha tenido el spray de verdad se ha mejorado mucho más que la gente que ha tomado el placebo, pues es que el producto funciona. Ojo, que se ha mejorado mucho más, porque mejorarse se va a mejorar todo el mundo. Entre otras cosas porque hay gente que se va a mejorar sola, se tome el spray o no se lo tome. Hay enfermedades que remiten, que tienen ciclos, que a veces estás muy mal y luego mejoras un poco. Todo eso se refleja. Lo que se busca con el doble ciego es comprobar si de verdad algo funciona y además comprobarlo quitándose de encima todos esos sesgos posibles que hace que nos equivoquemos tan a menudo. Y el 13, no temas al número 13, iba a poner esto, pero me parecía así un poquito cutre. Luego iba a poner comprueba las cosas, pero bueno, es más o menos lo que ya habíamos estado viendo, ¿no? Además, hay una campaña ahora del gobierno que se llama así, comprueba con N, para hacerlo así un poco más llamativo, pero que ahí está. Así que el 13 lo podemos dejar en que busquemos el lado divertido. ¿Por qué no? Las cosas tienen también su lado divertido. Por ejemplo, ahora está muy de moda creer en la Tierra plana. ¿Alguien de aquí cree que la Tierra es plana? No hace falta que lo digáis. Bueno, cuando hay un eclipse de luna, la Tierra proyecta su sombra sobre la Luna. Esta, de hecho, fue la primera prueba que dejó a los griegos pasmaos, la primera prueba de que la Tierra era redonda, porque la sombra de la Tierra sobre la Luna es redonda. Si es redonda es que la Tierra es redonda. Pero si la Tierra es plana, la sombra debería ser esto, ¿no? Entonces, si en el último eclipse no era esto, y os puedo asegurar que no era esto, es que la Tierra no es plana. O un fenómeno que ha pasado un poquito de moda, pero que en su época también tuvo el auge. Esto de las abducciones extraterrestres. ¿Sabéis lo que es, no? Llega un ovni desde la galaxia de al lado, viaja miles de millones de años luz, con el objetivo de llegar a un prado y llevarse una vaca. Que, hombre, para el dueño de la vaca es una putada. Para la vaca, pues no lo sabemos, suponemos que también. Pero ¿os imagináis gastar todos los recursos y la energía que hace falta para llegar desde otro planeta hasta aquí, solo para llevarse una vaca? ¿Le veis sentido? Hombre, les gusta la cecina o quieren un buen bistec, pero caramba, que se vayan a comprarlo en el supermercado. Llevarse una vaca es que encima
hubo una época en que se aparecían mucho los ovnis, había muchos contactados que llamaban, eran personas que contactaban con extraterrestres. Y luego resulta que contactaban pues con un pastor que estaba solo en la montaña. Hombre, si viene un ovni, digo yo que se irá a ver, no digo a Donald Trump, porque aquello de un poquito conservar la decencia, pero bueno, buscar alguna autoridad o alguien importante, pero irse a ver a un pastor o un viajante de jamones que está aislado en una carretera, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, tiene su lado divertido, su lado gracioso, y de hecho esto de la vaca, bueno, ha sido un meme muy tradicional y sigue siéndolo. Y luego tenemos también, ¿por qué no?, incluso la homeopatía. La homeopatía, hay un escritor que os recomiendo, se llama Ambrose Bierce, tiene un librito que se llama El Diccionario del Diablo, y allí dice que el homeópata es el humorista de la medicina, cosa que a los homeópatas les sentaba fatal, a pesar de que tiene un doble sentido, y es que la homeopatía desciende de una concepción de la medicina que era la idea de los humores, del equilibrio entre líquidos en el organismo y tal, muy pasada de moda ya en su época, pero que bueno, tenía que ver. Pero en fin, alguien ha dicho antes por ahí que la homeopatía se basa en que lo similar cura lo similar. Hay otra característica que tiene, y es que van probando cosas. Tú vas probando cosas, como se hace ese proceso de dilución hasta que no queda nada, pues a nadie le va a sentar mal. Pero tú vas haciendo pruebas de cosas y vas viendo si producen algún síntoma, si sirven para algo. Siempre producen algún síntoma porque le dices a la gente, no, esto que te vas a tomar es tal, y en circunstancias normales te debería producir esto, y la gente pues al final lo acaba sintiendo. Pero bueno, eso ha llevado a que se prueben muchísimas cosas. Tantas que yo he hecho aquí una pequeña tabla con la cual os voy a proponer un juego. Es un juego en parte de lógica y en parte de adivinación. ¿Cuál de estas cosas no ha sido usada como remedio homeopático? ¿Con cuál no se ha elaborado nunca un remedio homeopático? Me bajo y así no está. Venga, quien quiera decir algo que levante la mano, que si no... ¿Alguna mano levantada? ¿Cuál de estos no es un remedio homeopático? No habéis dado ni una. Venga, seguid. Cogen el producto, lo diluyen y te lo venden como una medicina. ¿Qué? A ver, os cuento. Venga. Para aclarar las cosas. El agujero negro, no me acuerdo dónde estaba. Pues bueno, aquí, el agujero negro, que además le llaman Lux foraminem nigra, ¿no? Muy chulo, le ponen nombres en latín y queda muy bien. Ellos cogen un frasco de lactosa, que es el azúcar de la leche. Lo colocan delante de un telescopio apuntando a un objeto que hay en la constelación del Cisne que se llama X1, que es un agujero negro, que no emite luz, pero bueno. Y con eso la lactosa se impregna de la energía del agujero. Eso dicen ellos. Oye, yo no me lo estoy inventando, de verdad. Y además te lo venden y te puedo decir dónde lo puedes comprar, sin ningún problema. Que queda aquí al lado, entonces puedes comprar. Sí, puedes cogerlo, puedes coger prácticamente cualquier cosa. Esa es la ventaja, pueden hacer medicinas de cualquier cosa. Agujero negro sí que existe y sí que se vende. Otra cosa es que haga algo, pero bueno, se vende, además no es muy caro, son 8 o 9 dólares el frasco en una empresa de Estados Unidos. ¿Cuál? Venga, nadie se atreve a decir ninguno. El muro de Berlín sí sabéis lo que es, ¿no? O lo que era. A ver, ¿alguien sabe lo que era el muro de Berlín? Que eso sí que os coge ya muy... A ver, dilo más alto. El telón de acero que dividía el bloque del este. Bueno, el muro de Berlín concretamente servía para que los berlineses no se escaparan, ¿os acordáis, no? Bueno, pues hay varias empresas que hacen muro de Berlín homeopático
¿qué cura la sensación de opresión y de ansiedad? Si tienes sensación de estar oprimido, de no poder escapar, pues te toma un muro de Berlín y se te cura, porque como lo similar cura lo similar. Eso es un explosivo. Eso sirve para la tos muy fuerte. Para la tos muy fuerte. En España no se usa tanto, pero en otros países se llama tos explosiva. Entonces, claro, pues un explosivo sirve para la tos explosiva. De verdad, no me lo estoy inventando, que eso se vende. El canto de delfines es muy bonito, sí, existe. Existe. Iban con el botecito y cantaban los delfines y bueno, el botecito se captaba la energía. Arcoiris igual. Pues después de una tormenta, en un arcoiris pone... También, el tiranosaurio Rex tiene una historia. Esto lo vendía una empresa de Inglaterra y decía que estaba hecho con huesos de tiranosaurio Rex fósil. Entonces le llegó una cartita del equivalente al Ministerio de Cultura preguntándole de dónde había sacado la muestra y cómo es que se había atrevido a destruirla para hacer eso. Y entonces cambió y ya dijo que no, que era la esencia de un tiranosaurio Rex fósil que había en un museo, pero que no había tocado los huesos, por favor. Pero sí, ahí está, se vende. ¿No se os ocurre cuál puede ser? A ver, calma. Sí, además hay varios modelos para elegir. El vacío, yo no sé cómo lo han hecho, pero sí, vacío. Humo de cigarro también. Hay humo de cigarro puro, humo de porro, humo de un montón de cosas. Sí, telarañas también. Venga, a ese sector no se le ocurre nada. Solo hay uno que yo sepa, los demás los he encontrado todos, ese no. Stonehenge también está usado. Y también la misma historia que con el tiranosaurio. Cuando Cultura preguntó que cómo habían raspado las piedras, dijeron que no, que en realidad solo habían acercado el bote. Las legañas también. La música también, se pone el botecito, se toca la música y se... El ratón es muy bonito, es de un laboratorio británico que se llama Helios y te cuenta que un día el gato del laboratorio apareció con un ratón y había cazado un ratón y dijeron, pues bueno, vamos a probarlo. La antimateria, ellos dicen que sí, en fin, también, y sin consagrar. Dioxinas, luz de Saturno es lo mismo que la luz del agujero negro, un telescopio apuntando a Saturno. A ver, el agua del Amazonas, ese es un caso interesante. ¿Para qué se os ocurre que puede servir el agua del Amazonas? ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver con el Amazonas? Bien, no os escandalicéis porque no lo digo yo, es lo que pone en el prospecto. Cura a las mujeres demasiado hombrunas. ¿Se os ocurre por qué? ¿Habéis oído hablar de la historia de las Amazonas? Eran mujeres guerreras, unas mujeres guerreras, una leyenda griega que hablaba de unas mujeres guerreras que cazaban a hombres para tener hijos con ellos y luego los mataban, pero la tribu era solamente de mujeres. Y claro, de ahí, pues cuando se descubrió el río Amazonas, el descubridor encontró una tribu donde todos llevaban el pelo largo, pensó que eran mujeres guerreras y habló que era el río de las Amazonas. Y de ahí se llama el río del Amazonas, y de ahí pues cogen el agua del río, hacen un preparado homeopático y sirve para que las mujeres dejen de ser demasiado hombrunas, que por lo visto a los homeópatas eso les parece muy mal. Tened en cuenta que muchas veces las pseudociencias son muy tradicionales. La homeopatía, por ejemplo, la inventó Hahnemann, que antes de inventarla pues decía que muchas enfermedades se debían al sexo o se debían a que las mujeres no se ocupaban de las tareas del hogar y empezaban a asumir roles masculinos. Entonces, pues es todo muy rancio, muy añejo, pero
Pero bueno, como es una práctica inventada por un gurú que es infalible, pues hay que seguir sus... El color rojo, pues también. Hay color rojo, hay color verde, hay color azul. Frutos secos variados, para las alergias contra los frutos secos. El vacío, la luz de Saturno, la bayeta, todo está. El tóner de fotocopiadora. También, esa es muy fácil, claro. La crayola. Ojo, ojo. La crayola de color siena tostado. De otros colores sí que hay, pero de color siena tostado, pues no sé por qué no se le ha ocurrido a nadie todavía. Esto es un puro disparate, pero esto se vende, está en las farmacias, hay gente que confía en ellos. En fin, yo he buscado algunos muy disparatados, pero bueno, por ejemplo, no sé si está aquí, hay uno que se llama luz de Venus. ¿Para qué puede ser la luz de Venus? Para lo mismo que la luz de Saturno. Es que no os oigo, a ver. Para lo mismo que la luz de Saturno. No exactamente. La luz de Saturno es para otros temas más... la luz de Venus es para molestias femeninas. Claro, Venus es Afrodita, pues lo sacan de ahí. Lo similar curan lo similar, lo que pasa es que ya se han pasado a... Lo similar es lo que pues nuestra cultura dice que tiene que ver con eso, pero en realidad no tiene nada que ver. Ya me diréis que tiene que ver Venus con la molestia femenina. Pues nada, la luz de la luna también la utilizan para eso. No lo sé, electricidad o la radiación de teléfono móvil sirve para evitar los peligros del teléfono móvil. El aire contaminado de cabina de avión es para el jet lag. ¿Sabéis lo que es el jet lag? Ese problema que tenéis de desplazamiento de tiempo cuando hacemos un viaje largo en avión. Bueno, pues te tomas un producto hecho con aire contaminado de cabina de avión y dicen que se te pasa. En fin. Esto se vende. El hecho de que se venda quiere decir que se compra. Que hay gente que se lo cree. Hay gente que está muy convencida. Hay cosas pues que tienen más lógica, entre comillas, como lo de la luz de Venus y la relación con las mujeres. Pues bueno, hay cosas que son aún más disparatadas. Pero bueno, la gente que compra esto es gente normal, gente como nosotros, gente que no tiene nada raro, no tiene ninguna tara mental, no tiene ningún problema, simplemente pues que todos esos sesgos, toda esa predisposición que tenemos a creer cosas raras, pues a veces nos lleva a creer cosas raras. Y aquí, si os pregunto quién no cree alguna cosa que sabe en el fondo que es una superstición, pues no deberíamos levantar la mano ninguno, porque todos en el fondo tenemos alguna superstición o alguna creencia de ese tipo. Lo interesante es intentar pues superarla, no caer en ellos y sobre todo no llegar hasta el punto de tener un cáncer y tratártelo con calanchoe y cosas de esas. Tener un poquito de sentido común, que al final es lo que se resume, en lo que se resumen todas estas reglas. Vale, hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna protesta enérgica? Enérgica, sí, protesta. ¿Nadie protesta? ¿Todos estáis de acuerdo? Muy mal. No quiero que os creáis nada de lo que os he dicho. No, comprobadlo. Es muy importante. Yo no soy tampoco un gurú, ni tampoco soy infalible. Comprobadlo, igual que deberíais comprobar cualquier cosa que os dicen, sobre todo las que os suenen así un poquito raras y puedan entrar dentro de esta categoría. ¿En serio? ¿No tenéis ninguna pregunta que hacer? Es que cuando has perfilos en la cabeza. Bueno, dime alguno. Dime alguno. A ver, levántate para hablar, que no se te oye. Sí.
ver, que llegue. Oye, ¿no le habéis dicho nada a mi dragón, por cierto? ¿Qué? Porque lo sé, es mío. ¿Cómo no voy a saber cómo es mi dragón? Lo de la Power Balance. A ver, ¿alguien de aquí ha tenido una Power Balance? Una Power Balance. ¿Habéis hecho un estudio? A ver, contádmelo alguno, venga. ¿Cómo hicisteis el estudio? Miramos lo que ponía en la página web y lo comparamos. ¿Pero lo comparasteis con qué? Con lo que decían los usuarios. ¿Con lo qué? ¿Qué? Ah, con lo que decían los usuarios. La Power Balance tenía un problema. Y es, lo hemos visto por aquí. Ay, que me voy hacia atrás. Lo hemos visto antes. Aquí. ¿Os acordáis de lo que decíamos de los números? No estabais todos, creo. Algo es mucho más fácil de comprobar si lo podemos reducir a números o a cosas que podamos verificar. La Power Balance te la ponías y te mejoraba el equilibrio. ¿Cómo lo sabías? Pues porque tú sentías que te mejoraba el equilibrio. ¿Cómo se comprobaba eso? Pues hay una manera de comprobarlo. Y de hecho, el primer vídeo desmontando la Power Balance lo hizo un instituto y lo comprobaban así. Un señor con Power Balance, un chico, lo ponían, lo empujaban y veían cuando perdía el equilibrio. Grabándolo en vídeo podían ver el ángulo en el que empezaba a caerse. Y sin Power Balance resulta que tenía exactamente el mismo equilibrio con la pulsera que sin ella. A lo mejor incluso un poquito menos porque la pulsera poco pero pesa y te desequilibra, no sé. El caso es que era una Feel Fire, era una... Pero claro, jugaba con eso, con la idea subjetiva. Yo me la pongo y yo encuentro que me va bien. Y si no hay manera de comprobarlo, o si es muy difícil, pues me lo voy a creer hasta que se me ocurra ponerlo a prueba. ¿Más cosas? ¿Estáis poco preguntones, eh? ¿No habéis tenido un examen? ¿No queréis desahogaros del examen? Ni... A ver, como no estabais todos, ¿alguien no estaba, sabe lo que es esto? ¿Fumigación? Bueno, esa es la pregunta, ¿son fumigaciones? ¿Por qué no? Porque sí. A ver, aquí hay una prueba objetiva muy fácil. Se supone que son fumigaciones para... ¿qué? Para matar a la gente, ¿verdad? Llevan produciéndose estelas de este tipo desde que hay reactores, es decir, unos 50 años o más. Más, 60. ¿Hemos muerto? ¿Conocéis que habéis visto que se muera más gente que antes, que las ciudades estén despobladas? Todo lo contrario, cada vez hay más gente. Luego, como fumigación es una mirria. ¿Qué queréis que os diga? Pero además, si os ocurre algún otro problema que tenga esta conspiración, los que estaban antes no. Que parece reptiliano. ¿Qué? Que parece como la de los reptilianos. ¿A qué te refieres? Lo de la conspiración y demás. A ver, la idea es que hay una conspiración para fumigarnos. Vosotros sabéis, supongo que habréis viajado en avión, muchos, y si no, pues sabréis más o menos. Dentro de un avión va pues su piloto, su copiloto, va personal de vuelo. Alrededor del avión hay un montón de gente, de mantenimiento, echando combustible, tal. Todos tendrían que estar metidos en la conspiración.
Y aquí tenemos un aeropuerto. En España hay más de 50 aeropuertos. Alguno parado, pero bueno, más de 50 aeropuertos. Hay miles y miles de personas que trabajan en eso. Ninguno se va de la lengua. Todos están metidos en la conspiración. Multiplicadlo en todo el mundo. Hay millones de personas empeñadas en fumigarnos a todos, incluyendo a ellos. Una fumigación que no sirve para nada porque no nos estamos muriendo. Y todo el mundo calla. ¿Os parece verosímil eso? ¿Y por qué hay gente que sí? Porque estamos de mano, porque son fallas. Ahora pensad la otra parte. Quienes sí lo creen, conocen algo que vosotros no conocéis. O eso piensan. Ellos saben que hay una conspiración y nosotros no nos lo queremos creer. Nosotros somos los engañados. Es muy chulo eso de pensar que tú tienes un secreto y que los demás no lo saben o no lo conocen. ¿O no? ¿A quién no le gusta una buena película de conspiraciones o de... ¿Y a quién no le gusta haberse metido en una conspiración y conocerla? Tú conoces lo que hay. Este libro fue bestseller en todo el mundo. ¿Habéis leído el libro? No habéis visto la película, leído el libro. Bueno, si alguna vez cae el libro en vuestras manos, buscad una mesa coja o algo así, que es la mejor utilidad que le podéis dar, porque el libro es una birria, es una castaña. Es un secreto terrible, el secreto lo adivinas en el segundo capítulo. ¡Ay, aquí hay una escritura en clave! Y dices, bueno, la escritura en clave es que está escrito al revés. Bueno, pues se tiran 3 capítulos intentando averiguar qué es una escritura en clave. Pero sí es una chorrada. Es terrible, el libro es malísimo. Pero coló y mucha gente se lo creyó. ¿Por qué? Pues porque te vende una historia de conspiraciones y te combina unos elementos reales distorsionados con otros que son falsos. Y bueno, pues todo eso es muy chulo, todo eso queda muy bien. Bueno, ¿pero lo conocéis la historia o no? Ni siquiera habéis visto la peli. ¡Oh, qué viejos somos nosotros o qué jóvenes son ellos! ¿No sois jóvenes o no sois jóvenes? No, a mí me pasaba, por ejemplo, con El Señor de los Anillos. Yo hablaba del Señor de los Anillos a la clase de mi hija y ahí no sabía nadie lo que era. Pues claro, la última película se estrenó cuando no habían nacido, o sea que... El Señor de los Anillos sí lo conoceréis, ¿no? Hombre, a ver, este desgraciado de aquí no se lo hace. ¿Cómo? ¿Qué? Este hombre de aquí dice que no se lo hace. ¿Que no sé qué? Que no tiene ni idea de lo que es. Ay, sí. Tampoco. Ay. A ver, lo de las palomas de Skinner, eso tampoco lo habéis visto los que estabais fuera. ¿A alguien le suena este tema? Las palomas de Skinner. Ella se va a paloma. Sí, pero son palomas de estas. Las palomas supersticiosas, sí señor. Para quien no estaba, este señor era un psicólogo experimental. Son los psicólogos que encima se divierten haciendo experimentos, con lo cual a veces son muy crueles. Este lo hacía con palomas. Metía las palomas en unas cajas, que son más o menos como esta de aquí, y tenían un sistema de relojería que de vez en cuando abría la puertecita y caía comida dentro. Pero era aleatorio, no tenía nada que ver, no había ningún mecanismo que dijera pues a tal hora lo he hecho, no, simplemente pues de vez en cuando saltaba el muelle y se abría. Las palomas pues se quedaban allí dentro de la caja haciendo lo que hacen las palomas, y unas pues picaban el suelo, picaban la pared, o daban saltitos, o hacían ruiditos, o lo que sea. Y pongamos, por ejemplo, una da 3 golpes en la pared y da la casualidad de que se abre la trampilla y cae la comida. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que a partir de ese momento la paloma no paraba de dar golpes en la pared porque pensaba que eso era lo que había producido que se abriera la plantilla y saliera la comida. Y los humanos hacemos lo mismo. ¿Tenéis un boli de la suerte? Tú sí, ¿verdad? Yo los calzoncillos de la suerte no os voy a preguntar, pero ¿tenéis algo que os dé suerte en los exámenes? Y porque te los ha llevado un examen y te ha ido bien, ¿no?
y en realidad es lo mismo que la paloma, es que ha sido casualidad. No te van a dar suerte, pero bueno, si vemos el patrón ahí, es lo mismo que decíamos antes. Vemos el patrón, vemos lo que hay ahí. ¿Alguien ve lo que hay ahí? Vemos los bichitos, nuestro cerebro está acostumbrado a buscar patrones. Aquí hay uno, aquí hay otro. El cachorro es este, que es más pequeñito. Esa es la mamá, que va siguiéndolo. Hay más fotos, pero en estas que están más camuflados. Hay más fotos de la serie. ¿No qué? ¿Eh? Pues tendrás que acercarte, porque están ahí. Acércate. Los leopardos están camuflados, ¿no? Sabéis que los tigres tienen sus rayas para camuflarse. Todo ese tipo de animales tienen sus métodos para camuflarse. Si nuestros antepasados no hubieran sido capaces de reconocer al tigre detrás de la mancha de rayas, ¿qué habría pasado? Pues que no estaríamos aquí porque se los habría comido el tigre antes de tener hijos, ¿no? Entonces nosotros descendemos de gente con capacidad para ver cosas incluso donde no las hay. A los de antes les he puesto esto. ¿Sabéis lo que es? Pero es una cara sonriente. Estamos acostumbrados a interpretarlo como una cara sonriente. ¿Por qué? Porque buscamos significado en este patrón. ¿Habéis visto alguna vez una montaña que tenga cara de persona? En Alicante hay una, la cara del Moro en el castillo. Bueno, el de los presidentes está tallado. Sí, con las emociones y demás. Y si no, id al campo y veréis muchas. Y si no, pues un edificio que parece una cara o un enchufe. Hay muchísimas cosas que automáticamente identificamos como si fueran caras, o incluso expresiones. La rayita así la interpretamos como de alegría, la rayita al revés del emoticono triste pues como tristeza. Y realmente si nos miramos la boca ni siquiera hacemos eso. Sí, la sonrisa se nos curva la boca así, pero la tristeza no se nos curva así. Lo que pasa es que bueno, lo asociamos, tenemos esa manía que nos viene muy bien para algunas cosas. Las señales de tráfico funcionan, buscar un servicio en un aeropuerto en el extranjero lo podemos conseguir gracias a eso, pero es un inconveniente de cara a que nos podemos confundir. Este sí es de verdad, no es como mi dragón. Se llama Barry. Barry. Míralo. A ver, ¿qué sabéis de los San Bernardos? Que son grandes, que hay un montón de pelis, pero bueno. ¿Y qué más? Algo característico de los San Bernardos. ¿Qué suelen llevar? ¿No los habéis visto nunca con un barrilito? Un barrilito de brandy. El salvavidas. Vale. Sí, las babas, eso lo aseguro. A ver, tres. Sí. La imagen normal del San Bernardo. ¿Cómo, perdona? Y ese es tuyo. Es que no te oigo. A ver. Si no son perros que ayudan a buscar cuando están perdidos en el monte. Sí, pero la imagen más habitual yo creo que la habréis visto. Es un San Bernardo con barrilito, ¿no?
con su barrilito colgando, que lleva brandy, que cuando encuentra a un tío tirado en la nieve, pues le da el chupito. Vale. Ahora pensad, un perro que va por ahí buscando víctimas enterradas en la nieve y que las tiene que desenterrar y empujarlas para sacarlas. Y las empuja así. El barrilito no le deja bajar la cabeza, no le deja empujar. Encima, el alcohol no calienta, el alcohol enfría. Da una sensación de calorcito cuando te lo tomas, pero luego enfría porque dilata los vasos sanguíneos. Los San Bernardos, de verdad, los de rescate, nunca han llevado barrilito. Pero como la historia es bonita, lo que habíamos dicho antes, una historia que nos gusta creer, una historia muy chula, además personificamos, son perros muy buenos porque van a rescatar a la gente que está perdida por ahí. No es cierto, iban, pero no iban solos, iban en un grupo de gente, iban guiándolos porque el olfato lo tienen mucho mejor, pero todas esas historias que damos por ciertas, las damos por ciertas simplemente porque son muy bonitas, pero no son verdad, y si nos podemos a pensarlas un poquito fríamente nos damos cuenta de que no pueden ser verdad, pero como no nos paramos a pensarla, pues ahí nos quedamos. Sí, entonces al pobre Barry, cada vez que lo ve alguien, oye, ¿no le ponéis barrilito? Pues no le ponemos barrilito. El tío estaría encantado y se dejaría, pero no tiene barrilito. Es un bebé, tiene 1 año y medio. Bueno, no, tiene ya más. Bueno, yo creo que podemos ya dar por finalizar la charla. Creo que se merece un aplauso. Muchas gracias a vosotros también por vuestra atención. Va rápido. Bueno, fue mejor de lo que creíamos. Sí. Yo al principio, cuando estaba hablando Al final me he quedado más corto. me temí que aquello podría ser una interrupción constante. Yo pensaba que iba a haber más participación y se ha parado. Sí, ahora, ven por ello. Hasta luego. Chao. Gracias. Cuidado, Isma, cuidado, que eso cuesta mucho dinero. Y además es verdad. Baby blankets and